punto central que ponía para decir, pues yo sabré lo que hago con mi dinero, ¿verdad? Cuando yo escuchaba eso, después de haber leído 2 o 3 páginas de Marx, lo primero que pensé fue en la acumulación originaria. ¿Qué es eso de la acumulación originaria? Marx originalmente era abogado, y entonces él parte de la existencia jurídica de la propiedad privada. La propiedad privada se legitima con la ley misma, y desde ahí partimos, y entonces todo lo que se haga con la propiedad privada, como por ejemplo comprar un equipo de fútbol y vender o regalar jugadores o hacer con el Estado lo que mejor me parezca, pues parece ser que no hay ningún problema ético, y mucho menos legal. Sin embargo, Marx se le ocurre escribir algo, y ese se le ocurre, pues es una metáfora, porque le dedicó su vida al asunto, escribir un texto que se llama El Capital, donde da cuenta que la existencia de la propiedad privada y del capital es resultado de un proceso histórico que supone acumulación, desposesión y privatización del trabajo del otro. En el momento en que alguien dice, es que es mi dinero, yo le arriesgo, yo sabré qué hago con él, no está tomando en cuenta la relación ética de que yo como dueño estoy despojando de su trabajo a otro, y mis 60,000 millones de dólares, llamándome yo Slim, por ejemplo, por decir un caso, o Balleres, o Azcárraga, o Salinas, así sí, eso sí es correcto, llamándome yo Salinas, pues estoy diciendo que con la propiedad privada mía puedo hacer lo que yo quiera, pero no estoy dando cuenta del proceso de desposesión, de despojo, de desplazamiento y apropiación del trabajo del otro. Eso no aparece en el discurso. Tampoco estoy dando cuenta de que yo estoy pagándole un salario a él, o será que él mismo se lo está pagando con su trabajo. Más bien, desde el discurso de Marx me doy cuenta que es el mismo, perdón que te tomé como trabajador, pero que yo dueño, qué casualidad, y es él mismo el que se está pagando su salario con su propio trabajo. Y entonces ahí es donde empieza el asunto del fetichismo, porque empezamos a cierto tipo de propiedad privada que se llama dinero, empezamos a atribuirle características que parece que se desprenden de su propio creador, y su propio creador es la comunidad productiva. Y se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. El señor Peña Nieto, hace 2 o 3 informes, dio el dato de la cantidad de dinero que los mexicanos hemos pagado por intereses y deuda externa en los últimos 15 años, del 2000 al 2015. Y el señor dijo que este país ha pagado 800,000 millones de dólares por interés y amortización, y la deuda siguió creciendo. Cuando escuchas eso desde la perspectiva de Marx, te das cuenta que eso es un brutal proceso de despojo, de explotación, y es un brutal proceso ético donde no tenemos respeto por el otro. Ese es el punto del fetichismo. Lo interprete Marx, Marx dio pie a esta interpretación, lo interprete Dussel, lo interprete Federico, lo interprete cualquiera de nosotros, el punto de referencia desde el cual yo puedo hacer uso estratégico por el discurso es esta relación ética, esta relación de despojo en la que vivo, y que tiene que ver con mi propia dignidad, porque en este país hay 60 millones de pobres, y esos 60 millones de pobres son producto de un proceso sistemático de producción de la pobreza, que me lo puedo explicar desde el discurso de Marx, desde la acumulación originaria, y me lo puedo explicar desde el plusvalor, y desde el trabajo necesario, y desde el plustrabajo. De manera, y ahí me da mucha pena decir que voy a tener que estar de acuerdo en un punto nomás con él, porque la diferencia es lo que hace la vida. Si todos tuviéramos, mi esposa aquí presente, 30 años de desacuerdo, de feliz desacuerdo. En un país donde el discurso cristiano aparece desde la más tierna infancia, viendo a la gente rezar a su abuelita, siendo llevados a la doctrina, participando cada domingo del culto cristiano, y todo un proceso educativo donde la palabra pecado, sacrificio,
adorar ídolos, adquiere mucho sentido en la cultura específica de algunas personas, hacer una interpretación de este asunto del pecado y del sacrificio en términos de la acumulación originaria es verdaderamente un peligro grande, ¿no? Ese es el punto de referencia que va más allá de cualquier interpretación. Yo puedo estar de acuerdo o no que si Dussel lo dijo bien o no dijo bien, que yo lo digo mal y que todos estamos aquí en desacuerdo, pero el punto de referencia, y Dussel lo dice en algún modo en su libro, es la comunidad, la relación cara a cara. Aquí no dice estrechar lazos comunitarios, no dice movimientos sociales que probablemente ahora sean algo muy cotidiano, colectivos, pero hacer una interpretación de la Biblia del pecado en función al Dios falso dinero y en función a la explotación y a la desposesión es un grave peligro en una sociedad profundamente católica y que lleva a la Virgen y a varias vírgenes y que las presume y que se siente muy orgulloso de ello. De manera que al callar estas voces, pues ya empieza no nada más a ser estratégico, ya no nada más una virtualidad o una hipertrofia del discurso. El opio de los intelectuales allá se ponen a decir o a conversar sobre cierto tema, sino que ya empieza a ser políticamente estratégico para los movimientos de liberación. En ese punto es donde podemos encontrar las referencias cercanas de cómo puedo interpretar las cosas e interpretándolos de cierto modo, cuál es el efecto social que pueden tener. Y ahí es donde entra la pragmática, que es la última parte del texto de Dussel. La pragmática, uno de los cultivadores de la pragmática que cita Dussel ahí, es la de John Austin, en su libro Cómo hacer cosas con palabras. Y esa pragmática que cita Dussel refiere 3 tipos de actos que podemos hacer con las palabras, y ahí veo presente el uso estratégico del discurso, que no lo dice Dussel tal cual. El acto locucionario, que es el acto de decir, el acto ilocucionario, que es el acto de hacer al decir, y el acto perlocucionario, que es el efecto de lo que hago al decir. Un ejemplo muy sencillo sería que yo le puedo decir aquí a mis alumnas de matemáticas de primaria, niñas, 3 por 5, 15, hijas. Y al compañero le digo 3 por 5, 15. Estoy diciendo lo mismo, pero la conducta que acompaña a mi decir es muy diferente. Ahora, el efecto de la conducta que acompaña a mi decir es justamente el uso estratégico del discurso, y que es a lo que se refiere con la... Bueno, yo no soy aquí quien para decir qué dice Dussel, ahí cometí un error dusseliano. Es lo que yo interpreto a lo que se refiere Dussel en esa parte de la pragmática, que es el uso estratégico del discurso. Efectivamente, es muy peligroso interpretar el pecado, interpretar a Dios desde esa perspectiva. Pero quiero decir 2 cosas más, a todos nos van a pagar. Una de ellas es que Marx también es uno considerado en la cultura occidental como uno de los padres de las ciencias sociales. Regularmente siempre ponen a Durkheim y a Weber y a Marx en todos los manuales de ciencias sociales como padres de este rollo que se llama ciencias sociales. Marx hace uso constantemente de metáforas, y no nada más teológicas. Por ejemplo, él utiliza la figura del vampiro que chupa sangre, pero no por eso vamos a decir que es vampiriano Marx. Marx utiliza, y Marx recomienda, le dice a Engels en una carta, por favor tienes que leer la obra maestra de Balzac, es una maravilla esa novela. Y en la obra maestra de Balzac, que nunca escribió una estética, Balzac expone una teoría estética refiriendo cómo un artista pinta una obra y cómo la presenta ante sus alumnos. No por eso Marx es balzaciano. Yo considero que el uso de las metáforas, inclusive en su libro Metáfora Viva Maestro de Dussel, el uso de las metáforas es un recurso dentro de las ciencias sociales para generar espacios de reflexión. Y creo yo, interpretando a Marx, que Marx hace, como maestro padre de las ciencias sociales, hace un estilo de trabajo en las ciencias sociales echando mano de obras estéticas, como puede ser la Biblia, como puede ser Balzac, como puede ser la Divina Comedia,
como puede ser Los vampiros que chupan sangre, que por cierto tiene una historia muy interesante, cómo surge esta novela y cómo le encanta a Marx a tomar esos elementos, pero yo lo vería desde la obra de Marx de manera más integral. No diría que es ni un balzaquiano, ni un teólogo, ni un vampiriano, permítanmelo. Diría que es un autor dentro de las ciencias sociales que echa mano de recursos metafóricos que sirven mucho para poder explicar al pueblo, porque esa era la intención de él en el Capital. Compañero, ¿desea decir algo? Compañero, si alguien quiere decir algo, primero ustedes. ¿Levantó una mano allí? Algún día nos tocará. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco del contenido del libro. Básicamente, pues todo el segundo capítulo, que trata pues, las metáforas teológicas de Marx, desarrolla Dussel un argumento que tiene pues la siguiente forma. Bueno, esto lo digo en relación al impacto que puede tener desde la Biblia, como el propio autor lo dice, pues criticar o interpelar a un sistema de dominación, lo que hizo por ejemplo la teología de la liberación, ¿no? Que por cierto pues este libro también de alguna manera continúa esas reflexiones. El argumento es el siguiente, dice: si un cristiano es capitalista y si el capital es la bestia del Apocalipsis, entonces el cristiano se encuentra en una contradicción práctica. Bueno, antes de explicar un poco el argumento, ¿qué sería lo importante en interpretar un sistema como el capitalista desde la Biblia? Bueno, pues que el imaginario popular pues, es religioso, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil entender la dominación desde algunos relatos con los cuales pues todos o la mayoría se identifica, ¿no? Bueno, es más difícil comprender así la cuestión de la dominación que explicar con un discurso teórico, económico, político, por ejemplo, la acumulación o la valorización del valor del capital. Bueno, eso hasta incluso puede ser aburrido, ¿no? Entonces el argumento es ese: si un cristiano es capitalista y la bestia del Apocalipsis es el capital, entonces el cristiano se encuentra en contradicción práctica. Del argumento derivan 4 posibles relaciones o contradicciones para superar dicha contradicción práctica. La primera es que el cristiano renuncie al capitalismo. Eso es obvio, ¿no? La contradicción queda superada con la renuncia al capital, afirmando la religión cristiana en este caso. La segunda sería que el capitalista renuncie al cristianismo. Ahí la contradicción también queda superada claramente. En donde se complica un poco la cosa es en la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque cuando Dussel interpreta la teología metafórica de Marx y que, digamos, de alguna manera encuentra su raíz en la tradición hebreo-cristiana, se está refiriendo a un tipo particular de cristianismo, y es el cristianismo primitivo de los primeros 3 siglos. Entonces, en la tercera posible contradicción, bueno, el cristianismo primitivo habría que entenderlo en relación a la cristiandad, que es la inversión del cristianismo y que se da en el siglo IV con Constantino, ¿no? El cristianismo surge como una religión, como un pensamiento crítico en contra de una totalidad opresora que es el Imperio Romano, pero después termina por legalizarse y justificar